Estamos empezando una serie, se llama Punto de Partida. Creo que a todos y todas las cosas tienen un inicio. Todos aquí tuvieron un inicio. Algunos de nosotros o de algunos de ustedes tuvieron un inicio planeado. Algunos fue un punto de partida no planeado. Algunos son cualquiera de las dos cosas. Me alegro que la han logrado y están aquí. Algunos tal vez están teniendo su punto de partida a través de la ciencia. ¿Sí? Entonces, cualquiera sea la manera como tu vida empezó, gracias por estar acá. Todo tiene un punto de partida. El amor tiene un punto de partida. ¿Te acuerdas la primera vez que te enamoraste? Como a los 9 años. ¿Sí? Tal vez era tu maestro o tu maestra de primaria. ¿Okay? Los bebés se quieren casar con sus mamás. El amor tiene un punto de partida. La educación tiene un punto de partida. El primer día de escuela. Tu trabajo tiene un punto de partida. Todo empieza en un lugar. Pero ¿sabes qué? También tu fe tiene un punto de partida. También nuestra fe comienza en un lugar. Tal vez para muchos de nosotros la fe comenzó cuando éramos muy pequeñitos. De niños, algún adulto vino a tu vida y te habló de Dios o te compartió su fe y escuchaste algo y lo adoptaste. Entonces la fe, la primer fe que tú tuviste era como la copia de la fe que otra persona te dio. Antes de que tú pudieras estudiar, averiguar, alguien puso en ti una semilla de fe que es con la que iniciaste tu vida. En un momento esa fe continuó. Y cuando hablamos de la fe con la que crecimos, la mayoría de nosotros crecimos con algunas ideas básicas de la fe. Por ejemplo, me decían a mí cuando era niño, Dios es bueno. Y como Dios es bueno, cosas buenas pasan con Dios. Dios bendice lo bueno y castiga lo malo. Con eso me asustaban cuando me portaba mal. Te vas a ir al infierno porque te portaste mal. Dios, me decían también, responde las oraciones. Y puedes tú hablarle a Dios y Él va a responder tu oración. Con estos principios básicos crecíamos. También me decían, Dios nos habla. ¿Okay? Y nos decía, Dios te habla también. Y alguien compartía la historia de Samuel cuando era un niño y decía, mira cómo Dios le habló a Samuel en la noche y le decía, hey Samuel, hey Samuel. Lo que me pregunto es que si a un niño en la noche le gustaría que Dios le hablara cuando la puerta está cerrada y las luces apagadas. Posiblemente el niño diría, Dios, si me vas a hablar, mejor que sea de día y con todos mis amigos alrededor, por favor. Porque si no, mi mamá va a tener que volver a usar sábanas de plástico en mi cama. Pero eso fue el principio de nuestra fe. Crecimos con esta fe. Ahora, cuando fuimos madurando y fuimos creciendo, algo ocurrió y nuestra fe cambió. Tal vez las expectativas que teníamos en nuestra fe no ocurrieron. Tal vez alguien nos decía que Dios era bueno. Pero entonces, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Cuando empezamos a razonar, pensamos, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué las cosas malas pasan? Si Dios bendice lo bueno y castiga lo malo, entonces ¿por qué no castiga a los que hacen malo? Si nuestra mente empezó como a dudar de Dios ahora y nuestra fe empezó a caer por las cosas que veíamos. O decían, Dios responde las oraciones. Si Dios responde las oraciones, entonces ¿por qué mi hermano murió de cáncer? ¿Por qué si mi mamá le pedía tanto por él y mi mamá es muy buena persona, por qué entonces mi hermano murió de cáncer? Y eso afectó nuestra fe. O si Dios habla, ¿dónde? No lo escucho, no lo veo, no lo percibo. Si Dios nos habla, ¿dónde está? Y todo eso, nuestra fe chocó con el mundo. Y para muchos de nosotros, nuestra fe murió. Tal vez vienes a la iglesia los domingos con la esperanza de escuchar algo que reactive tu fe. Tal vez venimos los domingos esperando que algo se diga, que haga que nuestra fe vuelva a ser como antes. Una mujer llamada Karen Armstrong, una escritora de libros, ella en uno de sus libros dice, muchos de nosotros
hemos quedado encerrados en un concepto incoherente de Dios. Aprendimos de Dios al mismo tiempo que aprendimos de Santa Claus, ¿te acuerdas? De niño. Pero, dice ella, mientras que nuestro concepto de Santa Claus cambió y maduró, nuestra idea de Dios de alguna manera siguió siendo infantil. Quiere decir que aprendimos y maduramos la verdad sobre Santa Claus y descubrimos que no era él el que traía los regalos, entonces ya dejé de estar enojado con él. Pero también no crecimos en nuestra fe en Dios. Por eso dice ella, no es sorpresivo que cuando maduramos intelectualmente, cuando crecemos como lo que aprendimos de Dios en la infancia, no de veras puede superar lo que vemos en el mundo. Dice, muchos de nosotros rechazamos el Dios que heredamos e incluso dudamos que Dios exista, porque lo que aprendimos no combina con lo que sabemos. Esto quiere decir que al principio se nos dio una fe, como una semilla de mostaza, hablábamos la semana pasada. Fue una fe que se nos dio, pero de alguna manera esa fe no creció. Algunos de nosotros recibimos la fe y no tomamos los pasos necesarios para que la fe creciera y madurara. Y jamás llegó a ser, como dice la Biblia, como un árbol. Se quedó en una rama, se quedó en una hierba, pero no creció como debería haber crecido. Por eso es la idea de esta clase. Yo quiero animar hoy a que tal vez pudieras, si tu fe no está firme, si tu fe no ha crecido, pudiéramos los adultos muchas veces necesitar un nuevo punto de partida. Poder decidir hoy puede ser la oportunidad de volver a empezar en mi fe, de reconstruir, restaurar, restablecer la fe que un día se nos dio, y por eso estamos haciendo esta serie. Es poder tener fe y crecer en esta fe. Ahora, la fe de un niño es muy diferente a la fe de un adulto. La fe que un niño necesita es muy diferente a la fe que un adulto necesita. Por eso vamos a tener esta serie. Y mi fe empezó, me acuerdo, con la Biblia. En mi casa había una Biblia siempre abierta en 2 salmos, dependiendo la necesidad y la temporada. Era el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, y el Salmo 51, renueva las cosas, renueva el corazón. Y eso lo intercambiaban. Para mí me decían, la Biblia es un libro sagrado, increíble, infalible, poderoso. La Biblia es un libro que todo va junto, y la Biblia es un libro fantástico. Ahora, jamás vi a nadie en mi casa leer este libro tan fantástico, poderoso y fascinante, pero ahí estaba abierto todo el tiempo, solo recogiendo polvo. Entonces, ahí estaba el libro, era como casi místico, impenetrable. No había manera de entender, solamente pequeños conceptos. Lo trataba de leer y era como si leyera chino. No había comprensión de este libro tan raro. Entonces, cuando las cosas que me dijeron de Dios no fueron como yo vi, como experimenté, este libro perdió sentido. O sea, es un libro tan difícil de entender y perdió todo sentido en mi vida, porque no vi que así fuera. Y sabes que la verdad es que lo aprendí a estudiar mal, y el concepto de muchos de nosotros de la Biblia está equivocado. Y hoy quiero hablar del concepto de Dios. Mira, a veces nos dicen, la Biblia dice, ¿ok? Te han dicho a ti, es que la Biblia dice, por eso tienes tú que. Para muchas personas en la actualidad, si tú vas con tus amigos o con personas que conoces y le dices, la Biblia dice, te van a decir, ¿sabes qué? Eso no funciona para mí. Ya probé en el pasado, la Biblia dice, y no funcionó. O sea, la Biblia dice muchas cosas, me dijo alguien una vez. Entonces, no funciona la Biblia dice para adultos. También quiero decirte que la Biblia dice jamás, nunca fue el deseo o el punto de partida para la fe cristiana. No fue hecho para que esto ocurriera en la fe cristiana. La Biblia dice, ¿has escuchado que alguien dijo,
es que la Biblia fue escrita por hombres, dice muchas cosas y estos hombres pusieron lo que quisieron decir. Entonces decirle a alguien, la Biblia dice, no dice nada. Libro místico, difícil de entender, incomprensible, la gente lo escribió. ¿Se puede confiar? La Biblia dice no funciona para todos. Así que por las próximas semanas mi oración es que podamos ver una manera distinta de un nuevo empiezo de nuestra fe. Y no sea solo porque la Biblia dice que tienes que tener fe. Y no sea solo vienes y te entregas y amas porque un libro lo dice. Vamos a empezar ahora con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se terminó de copilar, de reunir todos los libros como unos 350 años después de Jesús. Entonces, por 350 años no había Nuevo Testamento. Los cristianos de los primeros siglos no podían decir, el Nuevo Testamento dice, porque no existía el Nuevo Testamento. Y sin embargo, sus vidas estaban llenas de fe, estaban llenas de poder, y nunca en sus reuniones se juntaron para leer el Nuevo Testamento que no existía. En sus reuniones lo que ellos leían eran las cartas de Pablo. Eran las cartas que este hombre escribió, eran los evangelios de Juan, de Lucas, de Marcos, de Mateo, personas que ellos conocieron y leían estas cartas, estos evangelios, de la misma manera que lees la carta de alguien que tú amas. Pero ellos no decían, la Biblia dice o el Nuevo Testamento dice, porque entonces no existía el Nuevo Testamento. Pero su fe era enorme. Daban su vida por su fe. En el primer siglo transformaron el mundo. En el primer siglo emperadores se convirtieron porque vieron la vida de estos hombres y mujeres que se reunían para alabar a Dios y no para leer la Biblia, un libro que todavía no existía. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Ellos no usaban la frase, la Biblia dice, no la utilizaban. ¿Cuál fue el punto de partida? Vamos a leer una historia, en este libro, que realmente no es un libro, nosotros le llamamos libro. La verdadera historia es que este libro es el diario íntimo de un hombre que se llamaba Lucas. Lucas, en sus viajes con Pablo, él tomaba sus propias notas, y nosotros después le llamamos a este diario, le llamamos el libro de Hechos. Entonces lo que vamos a leer en el libro de Hechos es la historia de Pablo en Grecia. Si me acompañas le voy a cambiar el nombre, no voy a decir el libro de Hechos, pero el diario íntimo de Lucas acerca de la vida y el viaje que tuvo con Pablo. En Hechos 17 vamos a estar leyendo el día de hoy. Esto que vamos a leer ocurrió tal vez unos 20 años después de la muerte de Jesús. Hasta ese momento ninguno de los evangelios se había escrito. Era lo primero que se escribía. Ahora, nadie duda la existencia de Pablo. Nadie duda de la veracidad de sus cartas. Por eso podemos confiar en sus cartas. Él vivió y lo que está él narrando es algo que él fue testigo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 9, que en una ocasión cuando él iba persiguiendo a la iglesia, él odiaba a cristianos, él mataba a cristianos. Y dice la escritura que Jesús mismo se le apareció. Entonces tuvo algo que vivir muy intenso Pablo para cambiar de perseguidor a cristiano. Algo tuvo que haber en su vida que lo convenció. Esto es verdad, es real. Y dejó de ser el perseguidor para ser el predicador. Dejó de ser el perseguidor para ser el perseguido. Esto fue tan real que Pablo lo vivió y fue parte. Él habla, y lo que vamos a hablar aquí es lo que él comparte de su propia vida en el diario íntimo de Lucas. Entonces empezamos en Hechos 17. Pablo está viajando por todo el mundo, es el encargado de evangelizar a los no judíos, y en su viaje llega hacia Grecia, en la ciudad de Atenas.
Entonces, cuando él entra a la ciudad de Atenas, lo que encuentra es una ciudad llena de ídolos, de imágenes, de altares. Se dice que los griegos tenían alrededor de 3,000 ídolos y 3,000 altares alrededor de la ciudad. Imagínate la escena nada más, 3,000 altares dispersos en la ciudad, y sobre cada altar una imagen. Sobre cada altar había una estatua. Entonces, cuando Pablo vio esto, dice que le dolió en el alma ver una ciudad así. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de estos ídolos o estos dioses justificaba una forma de conducta. La fe que la gente ponía en cada uno de estos dioses justificaba la manera en que ellos querían vivir. Y por eso dice Pablo que a él le dolió profundamente ver esta ciudad con tantos dioses, porque cada uno de ellos era una justificación para que la gente hiciera lo que quisiera hacer con su vida. Por ejemplo, alguien decía, yo no soy borracho ni me gustan los excesos, simplemente yo sigo a Dionisio, el dios del vino, y cuando yo me emborracho, me embrutezco, simplemente estoy dando gloria a Dionisio. Alguien decía, yo no soy materialista, yo no soy egoísta, yo no soy codo, yo simplemente glorifico a Zeus con mi manera de ser. Yo no soy inmoral, no soy impuro, no soy adúltero, le doy gloria a Afrodita con mi forma de ser. Y esto es lo que representaban 3,000 ídolos en la ciudad de Atenas. Por eso dice la Escritura que a Pablo le dolió el corazón ver la ciudad llena de ídolos, porque cada ídolo era una excusa para no estar con Dios. ¿Tú crees que actualmente nosotros tengamos esos mismos dioses y los apliquemos a nuestra conveniencia en nuestra vida? ¿Tú crees que nosotros justificamos la manera en que somos, diciendo y dando razones por qué somos como somos? Porque dices, estoy en unión libre, pero es porque no me puedo casar. Pero ¿cómo nos amamos? Estoy siendo impuro o impura con mi novio o con mi novia, pero nos amamos. Eso justifica. Bueno, yo no voy a la iglesia porque estoy cansado. No voy a la iglesia porque voy a trabajar. Justificamos de la misma manera como ellos nuestra vida y nuestra conducta. 3,000 ídolos siguen vigentes. En el siguiente versículo, versículo 17, dice, por eso. ¿Por qué? Porque vio la ciudad llena de ídolos. Dice, discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que ahí se reunían. Por eso, porque a Pablo le dolió el corazón ver la manera en que la gente vivía. Dice que por eso, la palabra discutir aquí no, en el idioma en griego quiere decir razonar. Él quería razonar, él quería convencer, él quería decir, esta forma de vivir no glorifica a Dios, esta forma de vivir no te perjudica a ti, no te ayuda a ti. Como cristianos, déjame les digo un poquito, hermanos, tenemos una obligación. Nuestra obligación es poder razonar con estas personas y decir lo mismo que Pablo decía. La manera en que vives lastima a Dios y te lastima a ti y lastima a la gente que amas. La manera en que estás caminando, sí, va a traer dolor, daño, destrucción. Pero no sé si a nosotros nos duele el corazón como a él le dolía. No sé si haya dolor al ver a personas lejos de Dios. En el corazón de Pablo había, y esa es la clave para una persona misionera, para una persona evangelística. Lo que lo mueve es el dolor de ver a las otras personas lejos de Dios. Lo que mueve a alguien a invitar a otro a la iglesia, a estudiar, a conocer de estas cartas y estos diarios y estos evangelios, es el amor de poder decir, estás lejos de Dios. No importa cuánto sepas. Si vives en pecado, estás lejos de Dios. El conocimiento al final solo mata. Entre muchos sabes, solo mata. Si no lo vives, ¿de qué sirve? Y él tenía ese dolor
recuerda, los griegos era el pueblo más sabio. Filósofos increíbles, doctores, científicos increíbles salieron de ahí. La base de nuestra medicina actual, de nuestra filosofía actual, viene de ellos. Entonces Pablo iba y predicaba con cada uno de ellos, hablaba con ellos. En el siguiente verso dice, algunos filósofos epicúreos, estos son los filósofos que decían, come, bebe, cásate porque mañana vas a morir. Ellos se trataba de disfruta la vida porque la vida es corta y vas a morir, y de aquí a que te mueras la idea es que disfrutes lo que quieras. Estaban los estoicos eran como los maestros de aeróbics, bien disciplinados, maltrata el cuerpo, sé rígido, sé duro, trabaja fuerte, trabaja firme. Bueno, no todos los maestros de aeróbics son así, ¿ok? Pero algunos. Pero disciplinados, duros con el cuerpo, ayunos, castigos. Y dice que estos vinieron y entablaron una conversación con Pablo. Siguiente parte dice, unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. En aquel tiempo, habiendo tantas corrientes religiosas, para que alguien llegara con un nuevo Dios o una nueva creencia, tenía que conseguir aprobación del Consejo de Atenas. Por eso, en cuanto Pablo llegó y empezó a hablar de Jesús, de la resurrección, inmediatamente estas personas llegaron y le dijeron, ven acá, tienes que conseguir aprobación nuestra para antes de que vayas y publiques lo que andas hablando, tenemos que aprobar lo que andas hablando. Así que inmediatamente se lo jalaron con ellos, empezaron a hablar para ver si aprobaban o no aprobaban, si le permitían continuar predicando o no. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección, o sea, querían primero ver, antes de aprobar o no, si lo dejaban predicar o no lo dejaban predicar. Otra vez, Pablo nunca usó la Biblia para ir a predicar. Y les dijo, déjenles comparto el Nuevo Testamento porque la Biblia dice. Lo que Pablo compartía era, yo sé que Jesús resucitó, yo lo vi, se me apareció. Y luego fui con los judíos, fui a Jerusalén y pude hablar con Pedro, con Pablo, hablé con Juan, hablé con Marcos, hablé con Santiago y pude probar por mí mismo lo que estoy diciendo. Y él está hablando de lo que él vivió. ¿Sabes cuál es el testimonio más grande para la gente? ¿Sabes cuál es la manera más grande y poderosa de convencer a alguien? No es la Biblia dice y déjame te digo lo que yo sé. Déjame te enseño cómo vivo. Déjame te enseño cómo practico y camino con Dios. Déjame te enseño mi vida. Y el testimonio más poderoso que das es la manera en que estás viviendo. No es la Biblia dice, y déjame te comparto de memoria los estudios, y déjame te comparto de memoria 25 años de leer la Biblia. Testimonio más poderoso es, déjame te enseño lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es lo que Pablo estaba compartiendo. Déjame te enseño lo que Jesús hizo. En el siguiente verso, de inmediato dice, se lo llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago en español eso quiere decir la colina de Ares. Ares era el dios de la guerra y en ese lugar se dice que Ares fue juzgado por asesinar al hijo de Poseidón. Pero Areópago quiere decir el lugar o la colina de Ares. Entonces es como este lugar más o menos. Si tú vas a Grecia, un día iremos a Grecia, pero esta colina es donde el Areópago se encuentra. Este es Atenas actualmente, este es el lugar del Areópago. Si tú vas a Grecia puedes pararte en el mismo lugar donde Pablo se paró. Y puedes ir ahí y encontrar los mismos lugares, algunos de los lugares que la Biblia menciona. La Biblia no es un mito, puedes ir y ver lo que hay en esos lugares. Entonces le dijeron a él, déjame regreso dice, ¿qué nueva enseñanza nos traes? Otra vez, no había Biblia, no había Nuevo Testamento, solo el testimonio de alguien que vio, vivió, conoció a Jesús y a sus seguidores. Le dice,
nueva enseñanza me traes? ¿De qué estás hablando? Le están diciendo, ¿de qué hablas? Queremos saber, antes de darte permiso, queremos escuchar. Versículo 20 dice, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas. Queremos saber qué significan. Es muy raro lo que habla. Eso de Jesús, eso de la conversión. Qué extraño suena eso. Y es que ninguno de los dos filósofos, ni los epicúreos y los estoicos, creían en la resurrección. Para ellos solo había esta vida y se acabó. ¿Por qué? Dice, nos viene con ideas extrañas. Versículo 21. Este versículo me hace pensar en el día de hoy. Es que dice, todos los atenienses y los extranjeros que vivían se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. ¿Ok? ¿Suena como alguien que conoces? Déjame te comento las últimas novedades de mi vecina. Déjame te comento las últimas novedades de los hermanos. Déjame te digo, hoy se llama Facebook, se llama Twitter, se llama etcétera, Instagram, etcétera, etcétera. Estas cosas han promovido que las personas comunicativas tengan un área de ataque, no de ataque, no quiero sonar feo, de compartimento enorme. El problema con los chismosos es que los chismosos no reconocen que son chismosos. Los chismosos son los otros. Yo dije algo del que no estaba porque lo quería ayudar. El problema con los chismosos es que tiran la pedrada y esconden la mano. Oh, yo no fui. Yo no sabía que iba a hacer eso. Si he sabido, ni te ayudo. Si he sabido, ni me meto. ¿Okay? Entonces así estaban estos griegos. Solo para comentar las últimas novedades. Que la verdad es que no necesitamos una nueva o una novedad. La realidad es que no necesitamos algo nuevo. Necesitamos regresar a lo que Jesús habla. Necesitamos regresar a lo que Pablo, Pedro, Juan, Santiago, estos hombres enseñan. No necesitamos algo nuevo. Si tú estás esperando un nuevo CD para cambiar de vida, si estás esperando que alguien libere un DVD o que escriban el último libro para cambiar de vida, te lo vas a perder. Si algo es nuevo, no es verdad, porque ya todo está dicho. Si algo es verdad, no es nuevo, porque ya no hay más verdades aparte de las que ya están escritas. Bueno, seguimos con el siguiente versículo. Dice aquí, entonces Pablo se puso en medio del areópago, tomó la palabra: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. O sea, la manera que él lo vio no fue atacando, no fue burlándose, no fue diciendo, ustedes son muy ordenados. Entonces ellos se sintieron, wow, sí, tiene razón, este sí reconoce lo bueno. No fue y atacó la fe de ellos, quiso lastimar la fe de ellos, quiso humillar la fe de ellos. Pero él fue muy sabio en decir, veo que son muy religiosos. ¿Qué quiere decir religioso? Quiere decir muy metodista, muy metódico, muy disciplinado. Uno, cuando hablas de ser muy religioso, no solo se refiere a fe, se refiere a que eres muy religioso para levantarte, para trabajar, para ordenar tu vida. Eso es, hace todo de manera religiosa, quiere decir con mucho orden. Y Pablo les dice a ellos, veo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, muy metódicos. En el siguiente versículo, en el 23, dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Entre los 3,000 altares que vi hoy, les dicen, entre tantos estatuas e imágenes que vi hoy, hay uno que dice, esta es una réplica de cómo eran los altares en aquel tiempo. Sobre él ponían la imagen del Dios.
Dice, encontré uno que dice al Dios desconocido. Ahora, ¿por qué alguien en su sano juicio va a ir a un altar vacío, a ponerle ahí, a rendirle honores, a llevarle sacrificios? ¿Por qué alguien tendría un altar vacío? ¿Sabes por qué? Precaución. Por si acaso. Por si las dudas. En caso de que, ¿qué tal que si es de veras? Era como si un día salía un nuevo Dios, que no eran 3,000, eran 3,001. Y viene este y les dice, ustedes no me alabaron, lo voy a destruir. No, espérate. Ese vacío, ese que no tiene nada, es tuyo. No sabíamos quién eras, no sabíamos cómo te llamabas, pero te lo prometo, es tuyo. De lo que me estoy salvando. Pero ahí estábamos, te dábamos honor, no te enojes, es por si acaso, por si las moscas decían en mi tierra. Entonces, Pablo les estaba diciendo a ellos, ustedes tienen una fe incompleta. Ustedes tienen una fe que no ha madurado. Empezaron con una semilla y se quedó en planta y jamás llegó a ser un árbol. Tienen una fe que no dio fruto y no maduró. Su fe, les dice, es una fe incompleta. Es una fe que le falta. Y eso me hizo pensar en mí y en nosotros. ¿Es tu fe madura o seguimos con una fe incompleta? Algunos de nosotros vemos a Dios como por si a de veras es de a de veras. Venimos a la iglesia muy de vez en cuando. Por si acaso, ¿qué tal si resulta que sí existe? ¿Qué tal si resulta que sí es celoso y luego me dice, ¿por qué no ibas a adorarme? Yo iba los domingos de Navidad. Viene la época en que más la gente va a la iglesia, 3 veces al año. Me acuerdo que es Acción de Gracias en Estados Unidos, diciembre para Navidad y Semana Santa, en que es abril más o menos, o marzo. Semana Santa, 3 domingos al año, no hacen daño, voy a ir. Por si acaso, conveniencia es en caso de que existiera, voy a ir y les voy a dar chance. Una fe incompleta. Algunos de nosotros cargamos una crucecita. Bueno, yo no la cargo, pero algunos cargan. Y de vez en cuando la tallan. Por si acaso. Precaución. Va a salir el vampiro en la noche. Toma, va de retro, vampiro. Por si acaso. Y nada que el vampiro es ateo, ¿no? Algunos oran de vez en cuando, por si acaso, a lo mejor si hay alguien allá que me esté escuchando. Algunos leen las historias de la Biblia a sus niños. Y Moisés abrió el mar en 2. Y el papá está pensando, sí, ¿cómo no? Y Noé metió 2 de cada especie en el arca. Y la mamá piensa, lo dudo. Ni el molde de Huescovina tiene tanto espacio. Por si acaso, un Dios de conveniencia, a medias, hago todo por si acaso. Pero no entrego el corazón a Dios, no doy todo a Dios, porque tengo 3,000 opciones diferentes. Hay 3,000 lugares y cosas antes que este último altar a un Dios desconocido. Para mí en mi vida hay muchas cosas primero antes que ese altar desconocido. Para mí en mi vida hay muchas prioridades antes que ese altar desconocido. Y esto es por si acaso. Hubo un tiempo en mi vida, te voy a decir, hubo un tiempo en mi vida que la única razón por la que yo vine a la iglesia fue porque me daba vergüenza que mi hija de 5 años y mi hijo de 2 me preguntaran, ¿por qué ya no vas a la iglesia si tú dirigías una iglesia antes? Lo único que me hacía regresar a veces era porque me daba vergüenza que ellos preguntaran. Pero saliendo de aquí era peor que el diablo. Saliendo de aquí era peor que los demonios, porque de perdida ellos no van a la iglesia. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y en cuanto se abre la puerta vamos a comer carne humana. Peor, porque el demonio no viene a la iglesia. Pero para ellos era como una más opción, una conveniencia. ¿Qué pones antes de Dios? Tu noviazgo es antes que Dios. Prefiero estar bien con este que con Dios.
personas, trabajo, familia, otras cosas antes que Dios. Un Dios desconocido, una fe inmadura, una fe incompleta, una fe que no va a dar fruto, porque tenemos 3000 antes que este Dios. Y eso es lo que está pasando. En el siguiente versículo, versículo 23, dice: pues bien, dice, eso que ustedes adoran como algo desconocido es de lo que yo les estoy hablando. O sea, les está diciendo, están adivinando. No conocen de Dios, hermanos, no conocemos de Dios. No hemos descubierto qué tan poderoso, qué tan grande, qué tanto nos ama. No hemos entendido qué significa que Jesús haya ido a la cruz para cambiar nuestras vidas. No hemos entendido todo lo que Él podía hacer y bendecir si nos entregáramos de todo corazón. No hemos entendido lo que significa servirle, lo que Él siente cuando nosotros vamos y amamos, entregamos, servimos, sacrificamos. No hemos entendido. Seguimos pensando que este es un Dios desconocido. ¿Qué le vamos a dar? Las obras. Es la opción número 3001 en mi vida. Hay 3000 antes que esto. Y tenemos una fe incompleta y no hemos entendido. Andamos igual que ellos, adivinando, sin entender de qué se trata. No hemos podido madurar nuestra fe. Y Pablo les dice: pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Dice: yo quiero que ya no sea desconocido. Yo estoy aquí, dice él, para que ustedes puedan ahora hacerlo como el Dios conocido, que han descubierto las maravillas, las bendiciones, la grandeza, el poder de Dios. Y en los siguientes versículos les habla, en el 24 les habla de la grandeza de Dios. En el 25 les habla del poder de Dios. Después les habla del amor, de la gracia de Dios, de su gloria. En los siguientes versos empieza a hablar ahora de quién es Jesús. La pregunta no es qué dice la Biblia. La pregunta no es qué dice este libro, es quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús por mí? Poder entenderlo y dejar de tener un Dios desconocido para poder tener un Dios que conocemos, entendemos. Si pudieras entender, si pudiéramos llegar a conocer, ni un chisme saldría de tus labios, ni uno. Ni una razón más para no ir a la iglesia, a menos que estés en el hospital gravemente herido, no vendrías. ¿Okay? Continúa en el 24, voy a apurarme, perdón. El Dios que hizo el mundo, está hablando aquí de la grandeza de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por los hombres. Dice, Él creó todo. Es grandioso. Lo que tú ves, el mar, las montañas, los cielos, solamente son la sombra de lo que Él es. Solamente son el reflejo de lo que Él es. No vive en un edificio, no podemos contenerlo. En la Biblia, en un salmo, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Es el tapete que cuando se levanta ahí pone sus pies. Esa es la grandeza de Dios. En el 25 dice, no se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo, de algo. Algunos actuamos como que Dios nos necesita. Nuestra actitud en la vida es como si nosotros no nos mostramos o llegamos, Dios va a sufrir. Si no damos ofrenda, Dios va a decir, ay, por favor, den ofrenda, porque si no, no voy a tener para pagar la luz del cielo. Pero esa es nuestra actitud. Es una actitud arrogante que dice, les voy a dar chance. Mis hechos reflejan mi actitud tan arrogante, como si Dios no necesitara. Pero dice, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Digamos que a Dios se le olvida mañana abrirle al oxígeno en la tierra. ¿Cuántos de nosotros aguantamos 20 minutos? Necesitamos de Dios. Y cuando oramos, lo buscamos, servimos. ¿Sabes qué? Aclaro algo. No te va a amar más por eso. Es para que tu corazón no se endurezca. Al tú buscarlo, evitas que tu corazón se vuelva piedra y solo acumules conocimiento. No necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. De un solo hombre, hablando de Adán, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Eso quiere decir que no es casualidad que estás parado o sentado hoy aquí.
que no es coincidencia que alguien te invitó. No hay casualidades, no hay coincidencias, así como yo no creo que sea, como dice la ciencia, el instinto animal. Estaba leyendo un poquito de cómo las aves que emigran se mueven. ¿Sabes tú que hay un ave que viene hacia acá, en California? Tiene sus huevos, sus polluelos, y después, antes de que los polluelos crezcan, regresan al Ártico y aquí abandonan a los polluelos. Estos polluelos a los 6 meses levantan el vuelo y automáticamente llegan al mismo lugar donde estaban sus papás e identifican a cuáles eran sus papás. Dios es tan poderoso, determinó la historia, creó la naturaleza. Y si tú estás aquí, es porque Dios quiere que lo conozcas. Ya no quieres ser el Dios desconocido. Ojalá que descubras que si tú te entregas a Él, vas a ver cosas que no has visto. No más mediocridad. Vas a ver cosas, tu vida cambiar. Sí, no vienes a la iglesia para servirme a mí, aunque te agradezco que hagas algo, que trates de servirme, gracias. Vienes a la iglesia para servir a Dios. Vienes a la iglesia para buscar de Dios. Si te doy las gracias, bueno, y si no, qué bueno, Dios te las da. Si el que sirves a un lado te agradece o no te agradece, estamos aquí por Dios. Se trata de dar, amar, buscar a este Dios tan poderoso. 27, esto lo hizo. ¿Por qué es todo esto? Esto lo hizo para que busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Que lo busques, como dice, a tientas, como en la oscuridad. ¿Alguna vez te has levantado en la oscuridad para buscar la luz, para buscar una lámpara, para buscar algo? Y si, como algunos que conozco, le tienen miedo a la oscuridad aquí, te apuras más, porque te da miedito a la oscuridad. Pues la expectativa es que buscas a Dios desesperadamente, con deseo vehemente, con ansiedad de poder encontrarlo. Dice, busca aunque sea a tientas, y lo encuentras. 28, puesto que en Él vivimos, nos movemos, existimos, como algunos profetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Somos descendientes de Dios. Dice el siguiente versículo, por tanto, quiero terminar con este. Por tanto, siendo descendientes de Dios, siendo seres espirituales, siendo seres que vivimos en un envase o en una tienda que va a morir. Déjame te digo algo acerca de tu cuerpo. Hoy estás más viejo que ayer. ¿Ok? Hoy estás más betabel que ayer. ¿Ok? Hoy, decíamos en mi tierra, estás más ruquito que ayer. Mañana vas a estar más betabel todavía. Lo único que sí dicen Corintios que se rejuvenece es nuestro espíritu. Por fuera dice envejecemos, por dentro rejuvenecemos. Dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios, sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. No es una imagen, ¿okay? Pero a nosotros nos gusta adorar imágenes. Nos fascina adorar imágenes. Nos vuelve loco adorar imágenes, especialmente si son de oro y se ponen aquí en la cintura. Especialmente si tienen llave y prenden. Nos encanta adorar imágenes, especialmente si son de 2 pisos y podemos vivir adentro de esas imágenes. Nos encanta adorar imágenes, cosas hechas de oro, plata, piedra, y nos olvidamos de Dios. Muchos de nosotros somos así. Muchos aquí somos así. Pues bien, dice, Dios pasó por alto en aquellos tiempos la ignorancia. ¿Okay? Antes de entrar al servicio vamos a decir que eras ignorante. O sea, ignorante quiere decir no sabías. Después que me escuchaste y ahora ya sabes. Pero ahora dice, manda a todos en todas partes que se arrepientan. La palabra arrepentimiento quiere decir que cambien de vida, que cambien los 3,000 que están antes de Dios para poner a Dios primero. Y luego dice Él ha fijado un día que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que Él ha designado, y de ello ha dado pruebas a todos. Pablo dice, yo lo vi, por eso
Pablo dice, dejé mi carrera y mi profesión y la comodidad de las riquezas donde vivía para ser un predicador ambulante. Por eso es que estos discípulos de Jesús murieron aserrados, crucificados, hervidos en aceite, desterrados, porque lo vieron, lo tocaron, caminaron con él y había pruebas. No solo es evidencia, hay pruebas de la existencia de Jesús, de la resurrección de Jesús. Por eso ellos dejaron todo, se consagraron, se entregaron a Jesús, porque había pruebas. Las pruebas nos llevan, cuando estás convencido, ya no nomás esperas, o por si acaso, o por ojalá, pero sabes que es real, que existe. Dice, de ello ha dado pruebas al levantarlo de entre los muertos. El inicio de nuestra fe es la resurrección de Jesús, es Jesús mismo. Hay un papelito que por ahí están repartiendo los sugieres. Quiero animarte que en un ratito que tengas lo puedas leer, contesta las preguntas, analiza tu propia fe. Hermanos, analiza tu propio compromiso con Dios, analiza tu vida. O sea, en 2 Corintios capítulo 6, dice que cada uno debe analizar su propia fe para ver si todavía anda con Dios. Nadie mejor que tú sabe cómo andas, ¿ok? Nadie mejor que tú sabe dónde estás. De eso se trata. Vamos a terminar en una oración, por favor. Si pueden